¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una corriente filosófica y política que plantea la defensa de la libertad y los derechos individuales, pero solo propiedad privada, libertad de creencias, libertad de asociación, la igualdad ante la ley y el libre mercado o una participación reducida del Estado en la economía. ¿Cómo ha influido la corriente liberal en la conformación de Bolivia en el siglo XIX? Después de las luchas por la independencia de Bolivia, se proclama a las provincias del Alto Perú, que ahora compone a Bolivia con un estado independiente. Cuando Bolívar asumió la presidencia en agosto de 1825, empezó a desarrollar leyes que permitían traducir las ideas de ruptura con el orden colonial. Por eso que su primera tarea va a ser de organizar las estructuras políticas y administrativas que había heredado el país a través de un nuevo mercado normativo. Liberar a los indígenas de la discriminación de la que fueron objeto durante el pasado colonial. Bolívar eliminó el tributo, declarando los indígenas propietarios de la tierra que poseían. El Estado boliviano, la gente dependía del tributo indígena y por lo tanto las medidas de tinte liberal de Bolivia no fueron viables. La primera generación de gobernantes liberales de Bolivia no hizo otra cosa que reproducir parcialmente las degradantes condiciones del pasado colonial. Podemos identificar a una primera generación de líderes que, inspirados por el liberalismo y la defensa de los derechos individuales, que intentan hacer cambios en la realidad de sometimiento de la mayoría de la población indígena, que estaba obligada a pagar tributos al Estado para brindarles derechos, pero esta intención se malversa por las condiciones adversas de la realidad. En la década de 1860 y 1870, una segunda generación de reformadores liberales promotores del comercio libre asumió el poder. Gracias a esta recuperación, los propietarios y terratenientes impulsaron planes para facilitar el libre comercio. Los reformadores de esta segunda generación intentaron eliminar los legados discriminatorios del gobierno colonial, tributo, casta, caciques e inclusive la propia comunidad indígena. El Estado boliviano había logrado estabilizar sus finanzas, permitiéndole a la élite gobernante dejar de pretender de tributo indígena. La nueva generación de políticos liberales intentó propiedad de las tierras indígenas de estructura, no la organización comunitaria para beneficio de ellos y de sus allegados. La postura liberal de la oligarquía conservadora, sacado de una interpretación conveniente, promovían el libre mercado, pero sin reconocer los derechos fundamentales y liberales de la mayoría indígenas del país. Dicho proceso generó una nueva forma de liderazgo indígena. Desde los tiempos de la colonia, Bolivia ha sido un país minero. Por las décadas del Cerro Rico de Potosí, hacia donde ya hay yacimientos de minerales de la plata más importantes del mundo. Su descubrimiento en 1145, el despegue en el territorio por hoy constituye Bolivia sobre la minería de la plata en el siglo XIX. Tiene que ver con los esfuerzos notables, los pioneros como José Avelino Aramayo, Aniceto Arce Gregorio Pacheco, en 1556, por el año mágico de la plata. Al consolidarse en esta fecha, tres empresas clave: la Sociedad del Socavón de Aramayo, la Compañía Guadalupe de Pacheco y la más importante de las tres, la Compañía Huanchaca de Aniceto Arce. Los ferrocarriles de la electricidad y el telégrafo fueron construidos en Bolivia en esta época para fortalecer los intereses de los magnetos. Números compuestos del Pacífico, Antofagasta, de las 4 décadas de la historia del país y su declive de la industrialización, países poderosos generando una rápida sustitución no solo de producción sino de poder.